¡Aupa sucaldaris! ¿Sabéis qué? Hoy vamos a cocinar uno de esos platos que cuando los hueles ya sabes que te vas a chupar los dedos. Almejas a la marinera, al estilo tradicional, con unos cuantos trucos para que os queden perfectas desde el primer intento. Y atención, porque voy a contaros el secreto mejor guardado de las almejas, cómo purgarlas correctamente para que no encuentres ni un solo grano de arena, porque no hay nada más desagradable que estar disfrutando de unas almejas riquísimas y que además te han costado una pasta y crunch, 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 te cruje la arena entre los dientes como si fueses un camello del desierto. Esta receta es apta para personas celíacas, así que todo el mundo puede disfrutarlas en casa. Los ingredientes y cantidades los tienes como siempre detallados al final del vídeo. ¡Vamos al lío! Si te gusta comer rico, estás en el sitio adecuado. Bienvenidos a la cocina de Neko Sukaldari. Y ahora viene una de las claves para que la receta salga bien: el purgado de las almejas. Esto es lo que marca la diferencia entre unas almejas perfectas y unas almejas de mercadillo ambulante. Primero, lavamos a conciencia varias veces debajo del grifo las almejas para eliminar toda la suciedad que pueda haber en las conchas. Después revisamos todas las almejas, las que estén rotas o abiertas van fuera, las que floten en el agua también van fuera. Eso es una señal que indica que la almeja está regulera. Aquí viene el truco que no cuentan en muchos sitios. Necesitamos 35 gramos de sal gruesa de mar por cada litro de agua fría. Esta es la proporción exacta del agua del mar y las almejas se sienten como en casa. Es importante que no uses sal yodada o llevarás a tus almejas al inframundo antes de poder degustarlas. Utiliza unos hielos para enfriar más rápido el agua. ¿Por qué esta proporción? Porque las almejas viven en el mar y si les ponemos agua con una salinidad similar van a abrir sus valvas de manera natural y van a expulsar toda esa arena que llevan dentro. Normalmente las almejas ya han pasado por una depuradora y vienen sin arena, pero no es la primera vez que me llevo una sorpresa, y en la cocina riesgos solo los imprescindibles. Y aquí viene otro truco de profesional: cuando las saquéis del agua, hacedlo con cuidado, para no remover la arena que se ha depositado en el fondo. Una vez purgadas, las envolvemos en un trapo húmedo hasta que las vayamos a cocinar, así mantienen la humedad y no se estresan las pobrecillas. Y ahora sí, pilla el delantal que toca cocinar. Ponemos una cazuela a fuego medio, en mi cocina sería un 6/9, y añadimos un chorrito generoso de aceite de oliva virgen extra. Cuando el aceite esté caliente, que lo notaréis porque empieza a brillar, añadiremos los dientes de ajo laminados. Importante, los doramos suavemente para que cojan un tono doradito, pero sin llegar a tostarse porque el ajo tostado amarga y nos arruina la fiesta. Ahora añadimos las pimientas cayenas rotas con la mano para que su sabor picante impregne el aceite. Escuchad ese chisporroteo. Eso es música celestial para mis oídos. Las cayenas van a perfumar todo el aceite con su delicioso punto picante y llevarán la salsa de las almejas a otro nivel. Remueve los ajos con un utensilio de madera para que se doren por igual por los dos lados y prepárate para otro truco infalible en la elaboración de cualquier salsa. Y aquí viene el truco que permite que esta receta sea apta para personas celíacas como mi ama. Añadimos una cucharada de maicena. La maicena es almidón de maíz puro, no tiene ni rastro de gluten y va a espesar la salsa de manera perfecta, dándole esa textura cremosa que tanto nos gusta. Removemos bien para que la maicena se integre y no haga grumos, solo 30 segundos, para que no se nos queme. Y ahora llega el turno para las protagonistas de la receta. Añadimos a la cazuela las almejas bien lavadas, purgadas y por supuesto súper relajadas. Las vamos a remover dentro de la cazuela con unos meneos durante unos segundos para que se impregnen de todos esos sabores ricos que hay en el fondo de la cazuela. Escucha otra vez ese sonido mágico y no veas cómo huele de rico en la cocina, y esto no ha hecho nada más que empezar. Y aquí viene otro momento sublime. Añadimos a la cazuela con las almejas una copa de chacolí de Vizcaya, Vizcaico Chacoliña. Podéis utilizar cualquier vino blanco que os guste, pero un vino decente, por favor, no me seáis tristes. Le damos otro meneíto a la cazuela para que empiece la magia. Fijaos cómo sube ese vapor, se evapora el alcohol del chacolí
y quedan todas esas notas afrutadas y esa acidez que siempre va perfecta con el marisco. Todos esos matices los encontraremos luego en la salsa, junto con el jugo que van soltando las almejas. Añadimos unos pellizcos de sal de añana, el toque justo, porque las almejas ya tienen su salinidad natural y no hay que pasarse. Tapamos la cazuela y dejamos que las almejas se vayan abriendo poco a poco. En 3 o 4 minutos se van a abrir todas las almejas. Si alguna no se abre, la descartamos, porque significa que estaba tiesa desde el principio. Y ahora vamos con los últimos trucos para que las almejas a la marinera os queden perfectas. Mirad qué espectáculo, todas abiertas, soltando su jugo marino que se ha mezclado con el chacolí. La maicena ha espesado la salsa. ¡Buah! Truco profesional número 1. Si veis que la salsa está muy líquida, destapamos y subimos el fuego 30 segundos para que reduzca. Truco de profesional número 2. El perejil se añade siempre al final y fuera del fuego, así mantiene todo su color y su aroma. Y el truco número 3, que este me lo enseñó mi mamá, siempre probamos una almeja antes de servir, para comprobar el punto de sal. Las almejas de cada lugar tienen una salinidad diferente. Servimos las almejas en una fuente grande o en una cazuela de barro, que mantiene bien el calor, y las acompañamos con una copa bien fría de Bizkaico Chacoliña. ¿Por qué Chacolí? Porque es un vino que ha nacido junto al mar, tiene esa acidez que limpia el paladar entre almejas y esa mineralidad que va perfecta con el marisco. Además es un vino con denominación de origen, producto de mi tierra. Si sigues este canal sabrás que defiendo a muerte el producto local. Ah, y no olvidéis tener a mano una buena hogaza de pan para untar esa maravillosa salsa, porque esa salsa no se puede desperdiciar, está llena de sabores del mar, del chacolí, del ajo, de la cayena. Y aquí tenéis unas almejas a la marinera de escándalo, sin un solo grano de arena, con una salsa deliciosa, apta para celíacos y con ese sabor tradicional que nos transporta directamente a cualquier puerto del Cantábrico. Recordad, la clave está en purgar bien las almejas, usar ingredientes de calidad como la sal de añana y el chacolí de Vizcaya, seleccionar unas buenas almejas y no tener prisa. La cocina tradicional requiere su tiempo y su cariño. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un buen me gusta, compartidlo, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para no perderos ninguna de mis recetas. Y en los comentarios contadme cómo preparáis vosotros las almejas en casa. Eskerrik asko sukaldariz y hasta la próxima. Onerin. Toma nota de los ingredientes que vamos a necesitar para preparar unas deliciosas almejas a la marinera. 1 kilo de almejas de buen tamaño. Fijaos bien que tienen que estar cerradas cuando las toquéis, si están entreabiertas se tienen que cerrar rápidamente, si no lo hacen directas a la basura porque están tiesas. 3 dientes de ajo, 2 cayenas, una copa de chacolí de Vizcaya o Bizkaico Chacoliña, aceite de oliva virgen extra, sal de añana, una cucharada de maicena y perejil fresco.